pasar el tiempo. Uno de los objetivos de esta clase es que vamos a conocer y entender mejor la Torah, especialmente oral. Hay muchas cosas de la Torah oral que no entendemos muy bien. No conocemos la historia un poquito de eso, los motivos, los sabios, lo que pasó, de dónde viene la alhaja que nosotros tenemos, por qué hay Ashkenazim, Sfaradim, Teimanim, etc. Entonces, en esta clase yo quiero mejorar mucho el conocimiento de forma bien más profunda de los sabios, de los libros que tenemos y un poquito de la historia. Sale también un poquito de la historia de nuestro pueblo. Nosotros en el semestre pasado hablamos de la Torah escrita, explicamos más fácil, y empezamos la Torah oral, la transmisión de la Torah oral, y estudiamos desde que Moshe Rabbeinu, Moshe quiso el Torah en Sinai, Mesará de Yoshua, las Kenim, hablamos quién son los Kenim, quién eran, Kenim la Nevi'im, Nevi'im la Sagua, el Sheikh Neset Agdolá, hablamos de todo eso, y después nosotros hablamos de la época de la Mishnah. Terminamos la época de la Mishnah, hablamos sobre los sabios de la época de la Mishnah, cuánta Torah ellos sabían, quién eran y mucho más. Mismo ya en el semestre pasado nosotros también hablamos, empezamos y acá quiero reempezar y terminar la época de la Gemara. ¿Serio? Para quien ya estaba en esta clase voy a pedir perdón, voy a volver a algunas cosas que ya hablamos y algunas cosas que nosotros no hablamos. Gente, la Gemara es la principal obra de la Torah escrita. La principal obra de la Torah oral es la Gemara. La Gemara es la base de toda la Torah oral. Mamash es la base de toda la Torah oral. Y yo voy a decir a ustedes, no solamente, y sin duda que la parte más importante va a ser de halajá, pero también la parte de Musar, también la parte de conocimientos místicos y mucho más. Nosotros hablamos de un tema que yo ahora hablo que la Gemara es la principal obra de la Torah oral y hay una contradicción en esta frase, ¿no? Porque la principal cosa que está escrita de la Torah es oral, pero no tiene que estar escrito. Nosotros ya aprendemos eso en el semestre pasado, que hay un pasuk en Teilim Kuf Yutet que dice Et la'asot Hashem efer Torateja. Hay horas que por el bien de lo que Dios quiere de nosotros está permitido ultrapasar algo de la Torah. Y acá, cuando los sabios tuvieran el miedo que estamos perdiendo la tradición que era transmitida oralmente la Torah oral, decidieron por fin escribir la Gemara. La Gemara y la Mishnah también es algo que no tenía que estar escrito. Es algo que nosotros teníamos que venir a la yeshiva y saber Gemara de memoria. No una masejet, sabían la Gemara de memoria. El Rab tenía que decir, gente, usted recuerda masejet de Yufin, a esta Mishnah, bla, bla, y empezar a hablar y decir toda la Gemara de memoria. Todos los enseñamientos. Pero por este tema de acá en Israel, especialmente por dos motivos, persecuciones, guerras y cosas así, y motivos económicos, no logró estudiar tanto como antes, empezaron a olvidarse, y para que no vamos a perder la Torah oral, se escribió la Gemara. De la cagada, gente, nosotros perdimos ya una cosa de Torah oral. Sí, ahora se censuró. Eso tenemos. Yo tengo. ¿Ah? Eso tenemos totalmente. No. Cuando van a pagar, voy a dar un shiur sobre ello. Tengo, ¿no?
realmente hay muchísimo de Torah oral que no tenemos. La Gemara se cuenta que cuando Moshe Rabbeinu murió, se perdió miles de cosas. Cuando Yoshua también. Eso quiere decir que no había Shabbat, o había otro Shabbat, había un Chag. No. Estamos hablando especialmente de conocimiento de cosas más místicas y cosas así. Pero no de las leyes de la Torah, las 613 mitzvot, eso no. Pero de conocimiento sí perdimos. Entonces, para que no vamos a perder lo principal del conocimiento del judaísmo, se escribió el Talmud, la Gemara, que más una cosa que nosotros aprendemos. Cuando nosotros hablamos de la época de los Amoraim son los sabios de la época de la Gemara. Cuando Rava estudiaba con Abaye, que son dos de los Amoraim más famosos, ¿ellos estudiaban el texto o estudiaban hablando? La Gemara y la Gemara. Ellos son de la época de la Gemara, ¿no? Son Amoraim. Pero ellos sabían. Ellos sabían. Ok, ¿y sus alumnos? Decían para ¿Y sus alumnos? Sus alumnos, tal vez sí. No sé. Ok, la sí es una buena respuesta. Sí. Creo que eso es que a la hora de estudió se puede haber terminado toda la época. Ya feo. Los 10 puntos. Gente, cuando hablamos de una época, la época de la Mishnah, por ejemplo, la época de los Tanaim, termina la época cuando se escribe la Mishnah. O sea, la Yehuda Nasi es considerado de los últimos Tanaim. Termina la Gemara. Cuando vamos a escribir la Gemara es porque está terminando la época de la Gemara. Nosotros hicimos, estoy solamente haciendo un poquito de Hazara, quiero avanzar de la Gemara, pero no quiero avanzar sin Z. Nosotros hicimos, como todos sabemos y vos dijiste también, que hay dos Gemarot, dos Talmud. Hay Talmud Bavli y hay Talmud Yerushalmi. ¿Cuál es lo más largo? ¿Yerushalmi o Bavli? Bavli. ¿Yerushalmi? Muy bien. El Talmud Bavli, cuando se hace el Daf Yomi de él, lleva 7 años y medio para terminar. Si una persona estudia una página del Talmud, de Gemara, por día, 7 años y medio termina todo el Talmud Bavli. El Talmud de Yerushalmi lleva más o menos 4 años y medio. De acá se puede tomar un poquito de proporción del tamaño de cada uno. El Talmud de Yerushalmi es más grande. ¿Por qué hay dos Talmud? Porque había sabios que estaban viviendo en el Eretz Israel y había sabios que vivían en Babel. La mayoría de los sabios en dónde estaban en esta época en Babel. Eso es parte del motivo que la halajá hoy en día es mucho más basado en el Talmud Bavli do que en el Talmud Yerushalmi. Sin contar algunas excepciones, si hay una discusión sobre el Talmud Bavli con el Talmud Yerushalmi, normalmente la halajá va a ser con el Talmud Bavli. Por dos motivos. Porque había más sabios en Babel y porque, ya vamos a hablar sobre eso, el Talmud Bavli terminó después, 2 generaciones después, que se cerró el Talmud Yerushalmi. Sí. Si el Talmud Yerushalmi hay más conceptos en Babel, ¿qué más largo Babel que Yerushalmi? Voy a decirte, si vas a mirar el Talmud Yerushalmi, las masejas son menores, no tienen el mismo tamaño. Si vas a mirar Baba Batra, que es más grande, vas a comparar el tamaño de una con otra. No, el Talmud de Yerushalmi es bien menor. Voy a decir a ustedes, estudiar el Talmud, dice eso la otra vez, estudiar el Talmud de Yerushalmi es más difícil. El arameo es más difícil del Talmud de Yerushalmi y es muy resumido. Tienen que entender si el Talmud Bavli, ¿dónde está la pregunta? ¿Dónde empezó la respuesta? El Talmud de Yerushalmi
mucho más. Las discusiones del Talmud de Yerushalmi son mucho más concisas, menores de lo que el Bavli. Voy a ser sincero con ustedes, cuando la persona empieza a entender el arameo de ahí, es más agradable el Talmud de Yerushalmi. Oh, יפה. באמת, como está diciendo Felipe, en Eretz Israel ya estaban bajo la influencia de los babilonios y ya se hablaba arameo. Ahora, si hablaban arameo, ¿por qué no es igual? Pero eso conocemos muy bien, ¿no? La cosa más interesante es el español. Hay el castellano, hay de México, hay de España y si pregunto cómo se llama, nosotros hablamos, puede ser una pregunta. Eso que en dónde se cocina el fuego, de dónde sale el fuego. Hay el horno y la parte de arriba. ¿Cómo se llama la parte de arriba? Hornalla. ¿Cómo se llama? Nombre. Vidrio. Es interesante. ¿Cómo se dice? Vos decís pileta, vos decís alberca, ¿no? ¿Y vos? Eso es la pileta. Sin duda la piscina. Piscina o ducha. Es una más bien. Algunas de Brasil y Portugal se tienen mucho. Sí, muy parecido. Muy parecido. Puede tener una diferencia, pero mucho menos que ustedes. Mucho menos. Es más curioso eso. Sí. Entonces, acá es la misma cosa. Hay el arameo de Eretz Israel y hay el arameo de Babel. La época de los Amoraim en Eretz Israel duró 5 generaciones y en Babel 7 generaciones. El principal sabio de Talmud Yerushalmi, el principal sabio de que hemos hablado de Dor era el Rabbi Yohanan. No es el Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era Tanya. Es el Rabbi Yohanan. Javruta, que estudiaba junto con Resh Lakish. Uno mató al otro. Por eso que uno mató, ¿no? No. Rabbi Yohanan se quedó enojado con Resh Lakish No puede. y tuvo, ¿sabes qué es una kpeida? Como que se quedó enojado con él y está escrito que por eso Resh Lakish murió. Pero no que la mató con la mano y se echó por el Uno que lo mató con la. ¿Ves ahí era el que era el ladrón, ¿no? Y había una lata. Trabajaba en el Congreso de Brasil. Y había una lata que había dudas de qué era el distribuidor canal de Jorge Solís. Una cosa de robo. Le dice, vos sabés, vos robaste la De vida. acá Jorge salió. Solís lo vio así y lo dejó morir. Mamá no. El comienzo empezaste bien. Después te tornaste, te reformó la parada. La Yohanan dijo, vos conoces eso muy bien porque fuiste ladrón. Y ahí Resh Lakish responde a la Yohanan, vos no me hiciste nada, yo era el jefe de los ladrones, ahora soy el jefe de los sabios, ¿qué me hiciste? Y la Yohanan se quedó muy ofendido que dijo eso, y se quedó como que ofendido, la palabra es ofendido, y por eso Resh Lakish empezó a quedarse enfermo, hasta que murió. Eso. Está en Masejet. Masejet. Baba, 3 chances. Metzia. No puede ser Baba Kama, ¿saben por qué? Porque Baba Kama no tiene historias. Hacer Baba Kama no tiene historias. Ni una. Muy bien. Entonces, acá está Rabbi Yohanan y en el Talmud Bavli, en la Babilonia, nosotros conocemos muchos sabios, también en el Talmud de Eretz Israel, el Talmud de Yerushalmi, pero termina las generaciones del Talmud de Yerushalmi con Ravina, es un nombre solo, no es Ravina, es Ravina y Rav, acá sin dos, Rav Ashi. Rav Ashi fue considerado como el último de los Amoraim. La Gemara aparece el hijo de Rav Ashi también, Mar Bar Rav Ashi. No puede ser que haya más uno u otro, pero Rav Ashi, Ravina y Rav Ashi, ellos fueron responsables por escribir el Talmud. Otra vez, está en clase, ¿qué puede ser?
termina con la Avinu Ravashi. ¿Con quién empieza? Entonces, acá más o menos se dice con Rav Shmuel. Gente, ¿por qué estoy diciendo eso para ustedes? Algunas veces, cuando están estudiando Gemara, ustedes miran que está escrito el nombre de un sabio que está discutiendo con otro. Dos veces ya desconfían. ¿Aló? ¿Quién? אני בשיעור חמודוני. אני בשיעור. אם אתה לא מפחד, כן. טוב, ביי. Fue bueno que yo atendí. Mi hijo cuando quiere hablar ya me dice 8 veces. Entonces, a veces ustedes están estudiando Gemara y viene una observación, hay que cambiar el nombre de este sabio con otro. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es porque ellos no vivieron en la misma generación. Rav de Shmuel, de alguna forma, tienen un peso más grande que los últimos, porque ellos están en la frontera entre los Tanaim y Amoraim. Entonces, cuando se estudia la Gemara, muchos lugares está escrito quién estaba en cada generación, para saber quién estaba discutiendo con quién, y a veces a partir de eso entendés mejor partes de la Gemara. Mamá sí, porque entendés que este recibió de eso, por eso él tiene esta shita, por eso el rap de él, y pensaba así, y dice, pero no conoció al otro que vino mucho antes. Hay algunas veces en el Talmud que aparecen cosas así. Entonces, no estoy trayendo, podría hacer una fotocopia para ustedes, a propósito lo hice. 5 generaciones de sabios en Israel, 7 generaciones de sabios en Babel. Y como decimos, el Talmud Bavli termina más tarde que el Talmud de Usham y más grande. Sí, teníamos otra pregunta, sí. Rav y Shmuel era algo de vecino. Rav de Shmuel que tiene Son los únicos que podían discutirse entre sí. con los Tanaim. Pero ninguna moral podía discutir, hay dos. No, se discute con él. Discuten mucho con él. Con ellos. ¿Se considera ahí? Entonces es interesante. La pregunta es buena. Nosotros tenemos una regla que no puede discutir un sabio de la Gemara con un sabio de la Mishnah. Son dos épocas distintas. El sabio de la Gemara no tiene el nivel de Torah y espiritual como el sabio de la Mishnah. No tiene cómo discutir. Ahora, sabios que están en la frontera, como el Rav Shmuel, hay casos en la Gemara que el Rav Shmuel discute con Tanaim, con opiniones de los sabios de la Mishnah. Pregunta a la Gemara, ¿cómo puede ser? Y ahí responde la Gemara, Rav o Shmuel Tanau, vale como el sabio de la Mishnah. Pero porque está en la frontera, a veces se consideran como tal, a veces. ¿Pero también puede discutir un Tana de la primera generación? Sí. Dentro de Tanaim y Amoraim, uno puede discutir con el otro. Solamente a veces hay más peso, pero dentro se puede. Ahora, gente, cuando se escribió la Gemara, hay ya acá algo interesante. La Mishnah está muy resumida, ¿no? La Gemara ahora está muy amplia. La Gemara, nosotros decimos que la Gemara tiene muchos objetivos. El objetivo más grande de la Gemara, ¿cuál es? Discutir con las fotos. Sí, que pero no entendí. Enseñar a pensar a la gente. Es interesante, entonces voy a utilizar también lo que dijiste. El objetivo número 1, vamos a decir, que es enseñar la Salahot, pero no solo enseñar la Salahot, enseñar ¿Cómo llegó? no también solo el motivo, la lógica, y eso que dijiste, la lógica de la halajá, la regla de la halajá. No es algo seco. Gente, ¿por qué hay tantas discusiones de cosas sobre la Gemara?
Cuando se estudia Gemara, el Rambam dijo así, el Rashi dijo así, el Tosfot dijo de otra forma, el Tvi'it, cada uno explica de una forma. ¿Qué es eso? Es la forma de entender los amoranos. La Gemara está preocupada que de ella van a salir todas las halajot necesarias para la vida de un judío en todos los casos de la vida, para todas las generaciones. Mismo de cosas que ellos no sabían que iban a pasar. Gente, cuando se habla de clonar un animal, de hacer, recuerdan que se puede hacer eso en día, hacer un animal, creo que se puede hacer un ser humano también, a través de un clone, de reproducción de células madres, de células con madre. ¿Está permitido o está prohibido? Buena pregunta. ¿En dónde tiene que estar la respuesta? Pero ¿cómo? La Gemara no va a decir las células madres están permitidas. Ella te da reglas, te da la lógica de entender eso. Un ejemplo que utilizo muchas veces, no recuerdo si yo les di este ejemplo o no, si en este pasado mismo se dio. Gente, hay una pregunta muy fuerte, que mucha gente pregunta eso, es el tema de donación de órganos. Preguntan, ¿es permitido en el judaísmo donar órganos o no? Pero, no se puede, agoír, no se puede. No, Dios mío. Se puede recibir. Si hay sacarla, sí, no, si es claro, no Si recibir. yo judío, también no. Si vamos a certeza. Seguro. Según yo lo veo, la palestra, así que ¿Y por qué no se puede? del otro del que da. Porque Y la persona que dejó el mundo y tuvo... era goy. ¿Ah? Era un goy. No, pero una persona que durante la vida tuvo un accidente y perdió el brazo. Bueno, eso ya no. La persona es mitzvah, pero también en la tumba, ¿cómo está la persona? No hay más nada. Entonces, en verdad que es una discusión, gente, donar órganos que no son vitales, o sea que la persona no va a morir si va a donar, no solamente que no hay problema, como es una mitzvah muy grande. Una persona nunca pasó hace poco tiempo, no mucho tiempo, acá en Israel, o el marido o la esposa perdieron la función de sus riñones, de los riñones, y el otro era la persona más compatible del mundo para dormir. Pero no recuerdo si la esposa o el marido donó un riñón a su esposo o a su marido. Es una mitzvah gigantesca. A la suegra no hagan eso, pero se puede morir se puede vivir haciendo diálisis, solo calidad de vida. puede morir si se complica la operación, puede morir dentro de ello. Vos estás diciendo que la persona que está donando el riñón puede morir. ¿Cómo estás entrando en Pikuach Nefesh? Esa es tu pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. Es una pregunta que también está en la Gemara. Es una pregunta no con razón de donación de órganos. Si para salvar la vida de una persona me pongo en riesgo, ¿está permitido? ¿Está prohibido? ¿Cuánto se ríe? ¿Es obligación? Según cuánto se ríe. ¿Cuánto es el riesgo? Si es 10%. Entonces, uno tiene razón, Alan, que depende de cuál es el riesgo. Hay riesgo también de andar de auto, mucho más si uno está manejando. Riesgo de vivir con la suegra. Si la suegra vive en la misma ciudad que vos, es un riesgo feo. Y es feo. Ahora, eso es uno. Pero dos, hay
vida, que dijo, es mi voluntad, que haga mitzvah. Ahora, mitzvah tiene que ser para eso. Por ejemplo, voy a explicar lo que quiero decir. Tengo un pariente de la familia, que él tiene un pariente que escribió que él dona su cuerpo después de su muerte a la ciencia. O sea, van a agarrar su cuerpo, van a estudiar medicina y van a hacer experimentos. Mejor uno se queda con el dedo, otro se queda con la mano, otro se queda con la oreja, otro mejor, y parten y dicen. No mitzvah. Eso no solamente no es mitzvah, eso es averá gdolá. Eso es averá gdolá. Está escrito que esta persona está peor do que una persona que se suicidó. Eso es terrible. Eso es terrible. Pero acá no es ese el caso. El caso es una persona que está donando, no para estar, es para mejorar o salvar la vida de una persona. Cuando viene Mashiach, escribe a la Ovadia, escribe a Tzitz Eliezer, escribe en otros poskim que no hay problema ninguno. La persona no va a ser castigada porque hizo una mitzvah. No, Chas v'Shalom, está escrito que cuando va a tener Tchiat Amitim, la persona va a volver totalmente sana, totalmente sana. Puede ser que el mismo vos vas a volver con hijos. Si milagros te van a pasar, te van a pasar. Todo. Ahora, entonces donar órganos como riñones o córnea después de morir, Netsuya. El problema son los órganos que la persona no puede donar si está muerta. Mejor, por ejemplo, corazón, por ejemplo, pulmón. El pulmón después de que la persona murió no sirve. El pulmón, ¿cuándo sirve? Cuando la persona está viva. ¿Puede matar a una persona para salvar a otra? No. No. Pero si uno, este que está muriendo es de Flamengo, es Rasha, es malvado. Y el otro es Raf Rashi de Israel. ¿Ahora puedo? No puedo. No puedo juzgar de Dios. No puedo decidir. Dios decide. Pero la pregunta que se hace es cuando la persona murió. ¿Mejor? ¿Cuándo la persona muere? Acá la Gemara te da la respuesta. Y ahora pregunta, ¿qué te importa? ¿Por qué la Gemara tiene que enseñar cuándo una persona muere? La Gemara te enseñó una regla muy importante. Una de las nafkamino, una de las consecuencias de esta regla, ¿cuál es? Saber si se puede donar órganos. De acuerdo con la Gemara en Masejet Yoma, la Gemara en Masejet Yoma dijo que la vida de un ser humano depende si él todavía está respirando. ¿Qué significa respirar hoy en día? ¿Puedo decir la misma cosa que antes? No es la misma cosa. Nosotros hoy día, puede ser que una vez se miraba si la persona respiraba poniendo acá un papelito o una cosa, ¿no? Hoy en día no se verifica así. ¿Cómo se averigua si una persona está respirando? Hay exámenes que... Pulso. No, mamás no. Pulso es otra cosa. Pulso para ver si también está rico. Oh, pero vos estás diciendo otra cosa. Ya te explico. Hoy en día se sabe que la respiración de la persona está... Diferente. Venga, un minutito. Está en la parte de la mitad del cerebro. Se llama mesencéfalo. Y en el bulbo. Parte del cerebro. El corazón, o sea, el pulso, es la parte posterior. La parte acá, de la frente, eso quiero decir. Son dos partes distintas del cerebro. Ahora, ¿qué pasa? Según la ciencia, puede tener una persona, existe un caso de una persona que no tiene más cómo respirar. No tiene más cómo respirar porque esta parte del cerebro se murió irreversiblemente. No hay cómo retornar, no hay, imposible. Pero hay máquinas que le ponen oxígeno, pero la persona no tiene nunca más a respirar, nunca más.
pasa con su corazón? Ah, Está batiendo. Tum, 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 tum. Segunda Rav Moshe Feinstein, esta persona está muerta y puede donar su corazón. ahora muchas están llorando. Segundo, a la Banú de Rashid de Israel se puede donar. ¿Entiendes lo que dijiste? Hay muchos donadores que permiten donar órganos cuando no es así tan simple. Hay muchos exámenes que hacer y no es el doctor que puede decidir. El doctor tiene que darle los datos a un rabino a averiguar. Es distinto. Porque, por ejemplo, en Holanda los doctores deciden cualquier cosa. Este vive, este muere, este acá, piensa que es Dios. Entonces, hay que tomar cuidado con eso. Pero acá hay más lógica sobre eso. Ahora Leashi no concorda. Ahora Leashi no permitía. Ahora Moshe Feinstein permitía. ¿Quién era lo más grande? No sé. Pero los dos son gigantes, ¿mejor? Entonces, solo quiero decir que hay razones muy, muy grandes que permiten. Ahora, la Gemara no está hablando de donación de órganos. ¿Qué la Gemara 7 hizo? Dio reglas para saber todas las salvaciones. Mismo de algo muy actual. ¿Entenderán? La Gemara está preocupada. Cuando Ilan Ramón fue con el ómnibus espacial, ¿no recuerdan? Él, infelizmente, después murió, pero él hizo una pregunta: ¿cuánto hago Shabbat en la luna? ¿Cuánto hago Shabbat? Ahora, yo no sé. No sé cuánto es Shabbat. Entonces, él preguntó a los más grandes rabinos para decir cuándo es Shabbat en la luna. Y el tiempo que era pasado en la Gemara. Ahora en la Gemara, en algo de lo como la Gemara, un sabio fue a la luna. No. Pero la Gemara te da reglas lógicas que basado en lo que está, sabes la respuesta de cualquier cosa. Sí. No sé cuál era el riesgo, al final de las cuentas murió. No sé exactamente el riesgo, no sé si es considerado, no sé, pero no sé. Yo creo que si fuera a preguntar a un rabino, decir, ¿qué vas a hacer en la luna? ¿Por qué tienes que ir a la luna? ¿Cuál es la diferencia? Tal vez haga una buena respuesta, tal vez, pero realmente, ¿por qué es tan importante ir a la luna? Yo creo que nosotros miramos eso con mucha curiosidad. Estamos muy curiosos. ¡Wow, luna! ¿Qué hay ahí? ¿Será que un espacito que puedo dejar mi suegra? ¿Alguna cosa? Sin contar curiosidad, ¿de qué sirve? tipo conocer. ¿Pero para qué? La creación de Borelam. ¿Ah? La creación de Borelam. Parece vamos a Zelandia para mirar la creación de Boreolam. ¿Y cuál es la diferencia si miro la luna desde acá? Compra un telescopio y mira. No sé, por eso puede ser que me permite. Puede ser, no, pero no sé. Si vas a la luna, preguntamos a la mente. Una pregunta. ¿Cuándo era Shabbat? Ahora ¿De dónde salió? entonces una persona que está en muerte clínica, que es eso que no respira, como Hugo Shalom, No cualquier muerte clínica, no es verdad. se la puede matar. No es cualquier muerte clínica. Es muerte de esta parte del cerebro. Sí, hay mucho, que muerte de la parte del cerebro. Se le puede matar, se le puede utilizar. Si esta parte está muerta, no es matarlo, ya está muerto. Bueno, se puede. Sí. Es más lógico, hay muchos posquín que permiten, ¿a quién no permite? La Rabbanut Rashid basada en el Moshe Feinstein permite. Esa persona ya no está viva. Entonces, ese es el objetivo número uno de la Gemara. Dar las alajot de todos los temas y las reglas de todos los temas.
también está preocupada a explicar psukim de la Torah, partes de la Torah. Ese es su objetivo. La Gemara también está preocupada en enseñarte partes místicas del judaísmo. El Maharal de Plaga dijo que la Kabbalah que nosotros conocemos es muy difícil de entender porque está en un código que está cerrado, este código, por un gran candado, por un gran encadeado. Dijo el Maharal que los secretos que están en la Gemara, de la parte mística de la Gemara, tienen 1000 candados, 1000 cadeados. Entonces la Gemara también te quiere enseñar muchas cosas místicas. Y Behemet, estamos hablando de alajot, la lógica de la Torah, estamos hablando de explicar psukim, estamos hablando de la parte mística. Eso se entiende lo que está escrito, que la Gemara es todo. ¿Saben que está escrito que la persona tiene que estudiar un tercio del día Tanaj, un tercio del día Mishnah y un tercio del día Mishnah y de Alajot? ¿Quién hace eso en la yeshiva? Ninguna persona. ¿Por qué? Porque está escrito que un día cuando estudiamos Gemara ya tiene todo. La Gemara ya tiene todo. Está todo ahí. ¿Está claro? Quando existia uma flor grande de Alacá, entre tal sábio e tal, quer dizer que as escolas deles faziam diferente, né? Sí, mamás, sí. Cuando hay discusiones en la Mishnah y en la Gemara de sabios, significa que este sabio hacía así, este sabio hacía asado. Te doy un ejemplo. Hay una majloque. ¿Qué pasa si este Shabbat hay Brit Milá? Llegó Shabbat, no hay el cuchillo de cortar, Ismel se llama, no hay. Segundo Rabbi Akiva, ¿qué hay que hacer? Brit Milá es domingo. Segundo Rabbi Eliezer, ¿qué hay que hacer? Producir un cuchillo en Shabbat. O sea, prender fuego, cocinar el metal, hacer todo, tener un cuchillo y hacer Brit Milá. Quiere decir que los Rabbi Eliezer y los alumnos de Rabbi Eliezer hacían eso en Shabbat. Y Rabbi Akiva y los alumnos de Rabbi Akiva no hacían eso. Ahora, la Gemara está preocupada con eso. La Gemara ya te da reglas. Cuando miras discusiones, ¿qué haces? Te dice, por ejemplo, Rabbi Meir contra Rabbi Yehuda. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda contra Rabbi Yossi. ¿Quién gana? Rabbi Yossi. Y si es Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, los sabios contra Rabbi Yossi, ¿quién gana? Ya te dan las reglas. Por ejemplo, esta regla está en Masejet y Ruvim. Te da reglas para que sepas trabajar. Con la Gemara, yo resumí mucho para terminar esta parte de Gemara que nosotros empezamos. Y nosotros decimos entonces que terminó la época de la Gemara escribiendo la Gemara. Gente, el desafío ahora está muy grande. Eso que vamos a hablar en la próxima clase. El desafío que vino después de la época de la Gemara fue muy grande. Y vamos a hablar de eso la semana que viene. Gente, unas palabritas. Bienvenidos a la yeshiva. Los nuevos, los que ya estaban, también bienvenidos, que volvieran a Shakoya. Tenemos el Zman más pequeño del año. Tenemos un poquito menos de 40 días de Zman. Dentro de este Zman, recordamos que tenemos Rosh Hashanah y termina con Yom Kippur. Disminuye todavía un poquito más. El Shabbat y
zman cortito, pero al mismo tiempo en las yeshivot es un zman que se lleva con mucha seriedad. ¿Por qué es el porque viene Rosh Hashanah? Nosotros vamos a hablar un poquito